Os dejo con Daniel Torres Burriel, que os va a hablar sobre el test con usuarios como estrategia de venta y optimización de e-commerce. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, ahora como estamos menos gente podremos decir más cosas. Que con tanta gente se dicen menos cosas. ¿De qué os quiero hablar en este rato? Que si queréis, por lo que a mí respecta, podemos utilizarlo también para que preguntéis todo lo que os plazca y os contestaré con muchísimo gusto. Quiero hablar de test internacional como estrategia para optimización en e-commerce. Es decir, cualquiera que tengamos, que estemos al frente, trabajemos en el ámbito del comercio electrónico, del e-commerce, en algún momento nos hemos planteado, entiendo que hay alguien que se habrá planteado en algún momento, la expansión internacional, el trabajo en otros países, en entorno internacional. Cualquier estrategia de testing con usuarios, de testing en términos generales, merece ser revisada cuando salimos al entorno internacional. Y de la práctica que nosotros hemos experimentado en ese contexto, os vengo a contar qué es lo que hemos visto y qué es lo que hemos aprendido. ¿De acuerdo? Entonces, para quien no nos conozca, pues nosotros somos una empresa, somos un estudio de diseño especializado en el research, en la investigación y en el testing con usuarios, pues que nos dedicamos básicamente a eso. Nos dedicamos a establecer cualquier tipo de mecanismo que nos permita conocer cuáles son los usuarios, las pautas, los procesos, los comportamientos y los resultados de las aplicaciones web o aplicaciones móviles en cualquier tipo de entorno y en cualquier tipo de contexto, obviamente también el internacional. Si esto funciona, le daré al... Bueno, en el ámbito del e-commerce, en concreto, hay una serie de cuestiones que son absolutamente, como decía antes Ricardo, como de sentido común, que digo, bueno, no serán de sentido común, sino todos lo pondríamos en marcha. Las podemos entender tranquilamente y muy bien cuando nos las cuentan, pero no serán sentido común si no las ponemos todos en marcha, y no todos las ponemos en marcha. Hay cuestiones que son muy claras. Los tenderos, las personas que tienen tiendas online, quieren vender. ¿Esto es una obviedad? Sí, es una obviedad. Quieren vender cada vez más y cada vez mejor. Quieren vender mucho y quieren, en fin, pues que el ticket medio aumente, que los pedidos sean cada vez de más valor o que haya más líneas de pedido, que digamos su facturación aumente en cantidad pero también en calidad, ¿vale? Y los clientes, al final, quieren, lo dejo aquí como quieren ser felices. Nadie nos levantamos por la mañana y dice, voy a utilizar un sistema de navegación jerárquica facetada. Nadie quiere hacer eso. Nadie quiere hacer uso de elementos de concatenación de palabras clave. Nadie quiere hacer eso. Queremos ir a esquiar, queremos ir de vacaciones, queremos ir a ver a Bustamante, o no, ¿vale? Entonces, para tenemos que comprar pues, un forfait, un ticket de avión, una entrada en un sitio de ticketing, lo que sea. Queremos hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Y que todo vaya bien nos interesa a todos, o les interesa a todos, a quienes venden y a quienes quieren comprar. Entonces, en principio, y esto que digo, yo sé que es una obviedad, en principio no hay motivo para que en ninguna de las dos partes no pongamos todo lo necesario para que nuestros objetivos se vean satisfechos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de cifras, de momento en España, ¿vale? Pues lo pasaré bastante rápido. Estamos hablando de cifras serias. Datos de 2015, 5.303 millones de euros. Estamos hablando de cifras serias. No estamos hablando de tengo un blog y tengo 100 visitas al día. No, estamos hablando de cifras serias y de negocios serios, ¿vale? Estamos hablando de que 3 de cada 4 compradores dicen que están satisfechos con la experiencia de compra online. En principio pues podría parecer, en fin, parece que es cierto que los clientes al final lo que quieren es ser felices y además parece que se lo estamos poniendo bien en el ámbito del e-commerce. Los principales motivos de compra son accesibilidad a ofertas, comodidad y precio. Entonces, es fácil acceder a ofertas, parece que es cómodo comprar y el precio parece ser interesante. 74% de internautas que compran señalan que compra 2,4 veces al mes y su gasto ronda los 75 euros. 2,4 veces al mes, bueno, son casi 3 compras al mes, con un ticket medio que, en fin, nadie se va a hacer rico
facturando 75 euros, pero estamos hablando de un ticket medio francamente respetable, ¿vale? El 94% de los usuarios realiza sus compras desde el ordenador, el 29% con móvil y el 19% con tablet. ¿Esto significa que hay más del 100% de gente que compra? No, significa que hay personas que compran con diferentes tipos de dispositivos, pero fijaros que cuando antes hablaba Ricardo muy bien de datos, vamos a ver estos datos que significan. El 30% compra con móvil. ¿Esto por qué sucede? ¿Porque no queremos comprar con el móvil? ¿Porque las tiendas no ofrecen unas plataformas sencillas para comprar con el móvil? ¿Porque no nos fiamos del móvil como interfaz para transacción económica? ¿O un poco por todo? El dato me dice qué es lo que sucede. Otra cosa es el por qué. Y lo interesante, lo que yo os voy a contar es, vamos a acercarnos a saber por qué suceden las cosas. Porque una herramienta analítica, claro que sí, me dice qué está pasando. Perfecto. Y me fío. Nuestra obligación es fiarnos, que las herramientas de analítica funcionan. ¿De acuerdo? Pero lo interesante es acercarnos a por qué está pasando eso. No nos quedemos con que el móvil y el tablet, pues eso no debe ser bueno para vender porque la gente no lo hace. No. Sabemos lo que está pasando ahora. Vamos a acercarnos, o sería bueno acercarnos, a conocer por qué está sucediendo eso. A ver. ¿Qué se hace con esto? Bueno. Los usuarios consideran más cómodo y fácil comprar desde el ordenador. La pantalla grande se prefiere para poder ver mejor el producto frente a la del móvil, que señalan que es incómoda para navegar y realizar gestiones. Aquí estamos ante una cuestión absolutamente comportamental y digamos que básica. En una pantalla más grande podemos ver mejor más cosas. Y si pretendemos ver lo mismo en una pantalla más pequeña, entonces es cuando llegan los problemas. Con lo cual quizá es razonable pensar que debemos cambiar el diseño cuando queremos vender por el móvil. Y no podemos enseñar lo mismo ni de la misma forma cuando lo hacemos en otro tipo de dispositivos. ¿Vale? Son una serie de datos, sin más, relativos a comportamiento de usuarios en el ámbito del e-commerce. Y hay cuestiones que tienen que ver con la percepción subjetiva de los usuarios. El 15% no acaba de ver fiable eso de pagar con un móvil. Es una cuestión absolutamente subjetiva. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para revertir esa situación? A mí se me ocurren cuestiones como el copy. ¿Cómo estamos comunicando las cuestiones relativas con la transacción económica en un móvil? Porque si conocemos este dato, podemos hacer algo, debemos hacer algo al respecto. Insisto, os estoy contando cosas muy por encima para, digamos, aterrizar en el ámbito del e-commerce con datos, ¿vale? ¿Qué es lo que se compra? Bueno, cuestiones, ¿vale? Fijaos, estoy curioso, la mitad de los compradores está de acuerdo con que se guarden sus datos de compra y en ofertas según compras realizadas. Y luego nos quejamos de es que yo miro una impresora y luego estoy toda la semana que esa impresora me persigue allá por donde navego. A la vez tenemos opiniones, los usuarios, los consumidores, opiniones contrapuestas. Queremos lo mismo y lo contrario con 24 horas de diferencia. ¿Qué podemos hacer desde el diseño? ¿Qué podemos hacer desde los procesos para revertir o para que esto no suponga una barrera para la compra? Para que la gente deje de comprar o deje de incorporar, como decía Ricardo, un dato que pueda ser, en fin, sensible, ¿vale? Y esta me parece la top. Casi 1 de cada 2 compras abandonadas se deben a costes ocultos. O es lo que manifiestan los usuarios. Tienen la percepción, no sé si es verdad o mentira, pero me da igual, tienen la percepción de que hay costes ocultos. Es decir, cuando voy a pagar, resulta que tengo que pagar más dinero que lo que me habían dicho una pantalla antes o 2 pantallas antes. ¿De acuerdo? Y aquí hay implicaciones de todo tipo, implicaciones de comunicación, implicaciones de producto y malas prácticas. Y malas prácticas por parte de los vendedores. Vamos a hablar, sí, las cosas como son. Eso son malas prácticas. ¿De acuerdo? O sea, no vale decir, tengo un coche muy barato, pero no incluye las ruedas, no incluye el volante y no incluye el motor. No, eso no es un coche. ¿De acuerdo? Bien. Y como os he dicho, que todo vaya bien, nos interesa a las dos partes, a la parte que vende y a la parte que compra. Fijaros qué cifras en el mercado europeo
se están manejando 201.000 millones de euros en 2015, 232.000 millones de euros en 2016, expectativas para 2017. Estamos, insisto, hablando, y si lo comparamos con las cifras que hemos visto antes en España, en fin, España es un país relativamente con un peso discreto en ese sentido. Cuando hablamos de cifra global, hablo del mercado europeo, estamos hablando, insisto, de cifras muy respetables. Bien, ¿a qué le quiero ir yo? Es decir, vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder abordar desde la parte del testing con usuarios? Vamos a investigar cómo podemos optimizar el e-commerce en ámbito internacional cuando salimos a vender fuera a través de ese tipo de técnicas. Yo os puedo contar dos casos que conocemos y pues, bueno, lo que hemos aprendido abordando estas dos técnicas. El primero es un proyecto de research en el ámbito del fintech, es decir, aquí sí que, pues por contrato, no puedo decir el qué, pero puedo decir, en fin, generalidades, ¿de acuerdo? Y es una investigación global, ¿vale?, en el ámbito, digamos, financiero, de la aplicación de tecnología a las finanzas. Entonces, el ámbito de este proyecto es Estados Unidos, Francia, España y UK. ¿De acuerdo? Y lo que se aborda es una investigación para obtener una serie de visiones respecto de visión global de la contratación del producto, de un producto de banca personal, identificar pains de contratación inicial, es decir, identificar cuáles son las barreras y cuáles son los dolores que pueden sufrir los usuarios a la hora de hacer la primera contratación de un producto básico de finanzas personales, e identificar y seguir 85 indicadores de control en operativa online. Estos son los objetivos del proyecto, para que tengamos una pequeña introducción. La metodología de trabajo, vídeo del proceso de contratación de la banca básica personal, un checklist de control de 85 indicadores de producto y un documento de seguimiento en el tiempo. ¿Qué es lo que se pretende conseguir? Lo que se pretende conseguir es alcanzar unos descubrimientos, es lo que se pretende, que nos den una foto fija comparada del proceso de contratación del producto básico. Es decir, tengamos una foto fija de cuáles son las características que definen en los países de ámbito del proyecto, en diferentes operadores financieros, cómo se hace o cómo se plantea al usuario contratar, en este caso, una cuenta bancaria online. Independientemente de los pasos y de las características que pueda tener cada operador, pero necesito una foto fija para poder hacer una comparativa y después, obviamente, tomar decisiones. Una estandarización de variedades de producto, una foto fija y evolutiva de los elementos de control y, digamos, un elemento cualitativo de diferencias entre entidades y países. Es decir, aquí lo que se pretende es encontrar un sistema lo más homogéneo posible para poder obtener datos de 4 mercados diferentes en un tipo de producto muy concreto, que es fintech, banca online, para poder tener una foto fija que nos permita comparar entidades similares. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí os puedo enseñar dos cosas muy breves, que es un fotograma de un vídeo en el que, en fin, pues estamos describiendo el proceso de contratación de un producto básico de finanzas personales, y una diapositiva de una presentación, digamos, en la que se describen y en la que se muestran los elementos, digamos, que se observan dentro de, en fin, los 85 elementos de control de una checklist digamos, donde se identifican elementos que configuran el producto de banca personal. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos aprendido en este proceso? Hemos aprendido que un research en investigación internacional obliga a pensar en términos globales. Y esto es una obviedad otra vez. Pero hasta que no estamos en ese contexto no nos damos cuenta de que efectivamente hay que hacerlo así. No nos valen las referencias nacionales. No nos valen las referencias locales. Nos obliga a pensar en términos globales. Y no estoy hablando del idioma. ¿Vale? Todo debe reflejarse en inglés. Otra obviedad. Incluso lo que no se puede traducir o lo que tiene giros complejos. Porque muchas veces, muchas cuestiones las explicamos con variantes o con, digamos, arreglos locales del idioma. En español, pues hay muchos arreglos y muchos giros del idioma que explican cosas que entendemos, pero eso también hay que traducirlo. Y no se puede traducir así como así.
porque nuestros interlocutores lo tienen que comprender exactamente igual que si los explicase yo aquí. ¿De acuerdo? Se deben utilizar sí o sí aplicaciones de research estándar en el mercado internacional, porque el intercambio de datos nos va a obligar a utilizar estándares del mercado. Y no nos vale si no lo estamos haciendo así. E insisto, no estoy hablando de una Excel, hablo de aplicaciones de otra índole. Y luego los tiempos de los clientes, y esto aquí es una especie de autocrítica, los tiempos de los clientes en Estados Unidos, en UK, también son lentos y también son un poco chapuceros y también son un poco desastre. No pensemos que solamente en España hay, pues eso, inexactitudes, gente poco formal, eso pasa en todas partes. ¿De acuerdo? Eso también lo hemos aprendido. El otro caso es un e-commerce B2B. Claro, un e-commerce B2B no es lo que ha estado explicando Ricardo, donde son B2C, donde pues hay clientes que se compran cosas que pueden ser tangibles, pueden ser servicios digitales. Claro, un B2B pues, es más el modelo de contado de los leads, ¿no? Generalmente no hay, no tiene por qué haber una transacción directa. ¿De acuerdo? En este caso, el proyecto es un proyecto que es muy curioso porque es un diseño de una plataforma, digamos, en el ámbito de la distribución, ¿vale?, logística, en un país de la Unión Europea, pero ese proyecto va a ser la base para la plataforma, digamos, global de distribución logística. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos? Aumentar las ventas, ¿vale?, desde los clientes hacia el proveedor. Eso es evidente, aumentar las ventas, incrementar el ticket medio, las líneas de pedido y el número de promociones incluidas en pedido y sentar las bases de la aplicación, digamos, global. Son los objetivos que se persiguen en este proyecto. La metodología de trabajo, definir de forma compartida los objetivos del negocio y del proyecto, porque están sin definir. Diseñar y desarrollar una propuesta de test con usuarios para obtener insights de calidad, es decir, necesitamos planificar una serie de propuestas de testing que nos permitan obtener informaciones que nos dejen, nos garanticen tomar buenas decisiones de diseño, adecuadas decisiones de diseño, realizar una captación de usuarios viable. No cualquier tipo de usuario con el que hagamos el test va a ser útil, va a ser válido, tiene que ser viable porque necesitan un cierto nivel de motivación, necesitan un cierto nivel de capacitación y necesitan un cierto nivel de tiempo disponible. Y los usuarios en este contexto no tienen por qué cumplir estas tres cualidades. ¿De acuerdo? Luego, formar el equipo de ejecución en el país local. Luego veremos por qué. Porque o tenemos en plantilla a gente que hable todos los idiomas o realmente vamos a tener que ejecutar un proceso de formación generalmente en inglés a intermediarios que al final, digamos, preparen al equipo en local que hablan el idioma nativo con los usuarios. Porque luego los usuarios no hablan inglés, pues no hablan inglés las empresas o mis interlocutores, pero el usuario final, si no es un país angloparlante, pues no tienen por qué hablar inglés y no he de suponer que lo van a hacer. ¿De acuerdo? Y luego desarrollar un plan de testing de 10 días consecutivos que os explicaré a continuación. Aquí tenéis despersonalizado algún tipo de documento de trabajo que hemos utilizado para, digamos, proporcionar a un grupo de usuarios durante 10 días una serie de instrucciones que nos permitan recoger insights de calidad, que tienen que ver con el trabajo que ellos hacen con la plataforma que se está rediseñando. ¿De acuerdo? Donde se les preguntamos cuestiones que son, en fin, no descubrimos la luna. ¿De acuerdo? Les preguntamos, oye, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? ¿Qué es lo que cambiarías en la página? Son cuestiones de este tipo, pero de forma sistematizada al mismo número de usuarios y de una manera sostenida en el tiempo. ¿Vale? Luego veremos cómo recogemos esta información. Les estamos proporcionando esa información, o les estamos preguntando con herramientas que ellos conocen. Es decir, esto es una captura de pantalla de una Excel. Esto es una Excel que montamos, cutre y salchichera. Pero es un elemento que los usuarios conocen y reconocen dentro de lo que ellos manejan en el día a día, con lo cual no les supone un elemento extraño. No llegan aquí esos de Zaragoza, en España, de la UX con cosas raras. No, es una Excel, sin más, en la que, oye, rellena los datos. Te ponemos unas preguntas y aquí tienes un hueco para que respondas.
No les enfrentamos a una interfaz extraña. No les aportamos más complejidad de la que ya tienen en su día a día, que ya tienen suficientes problemas. ¿De acuerdo? Y encontramos cosas, descubrimos cosas cuando nos responden y consolidamos esa información. ¿De acuerdo? Del tipo, va a ser más divertida la siguiente diapo, cuando les decíamos, oye, ¿podrías adjetivar o con qué adjetivo podrías describir la pantalla que has visto? Y nos dicen, pues es clara, es moderna, pero a la vez, dicen, es como un borrador, no es bonita, es positiva, es un resumen, es simple, es fácil de encontrar, hay demasiada información, el contenido se ve muy pequeño. Dicen lo mismo y lo contrario al mismo tiempo, de forma consolidada. Es decir, esto no es una persona que diga todo esto, eso es una persona con un problema. Esto es, digamos, el resumen de todo lo que nos dicen todos los usuarios respecto de una interfaz en un día. Y con esto tenemos que trabajar. Como te dicen lo mismo y lo contrario. Claro, ¿cómo se trabaja? A través de las emociones. Uy, no sé qué he hecho. Abstraemos lo que nos están diciendo a reacciones positivas, reacciones neutrales o reacciones negativas. Y a partir de ahí tomaremos decisiones. Porque si no, en bruto lo que tenemos es, a la vez, esto es muy bonito, es muy simple y está muy bien, y a la vez tenemos, esto es muy pequeño, demasiada información y parece que está a medio terminar. Insisto, la misma pantalla. ¿Vale? O por ejemplo, cuando les preguntamos qué es lo que menos te ha gustado del rediseño, bueno, el menú de la izquierda se ve viejo, echo de menos no sé qué característica, los anuncios no son necesarios, el menú de la izquierda es pequeño, es decir, aquí hay un ataque directo y frontal y te cuentan todo lo que no les gusta, ¿de acuerdo? Entonces, con elementos de este tipo o con visualización de datos de este tipo, es como intentamos hacer comprender después al equipo de diseño y al equipo de desarrollo cómo vamos a justificar las decisiones que se deben tomar. En este caso, en base a reacciones positivas, neutras o negativas, ¿vale? Para abordar unas soluciones u otras. Del tipo, aquí los usuarios se quejaban. ¿Dónde está? Aquí dicen, no es bonito. El diseño de esta web no es bonito y parece que está sin terminar. Primera solución, vamos a aportar más estética para tratar de impedir esa sensación de que esto está a medio terminar. Y cuando se aporta más estética, hay otros usuarios que nos dicen, es que tanto diseño me distrae la atención. Entonces, para que veáis que cuando preguntamos a los usuarios nos podemos encontrar con esto. Y de hecho nos encontramos con esto, con que nos dicen lo mismo y lo contrario en 24 horas. Entonces necesitamos alguna forma de abstraernos de opiniones particulares para llevarlo, como estoy diciendo, a elementos de reacciones positivas, neutras o negativas. Y en base a ello tomar decisiones de diseño. ¿De acuerdo? Esto es otra forma de visualizar todos los findings y todas las cuestiones que nos devuelven los usuarios cuando están navegando varios días por unas páginas sobre las cuales les hacemos preguntas. ¿Y qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que un test con usuarios internacional, he puesto puede, pero casi tendría que decir debe necesitar de un partner local, que es quien mejor entiende a los usuarios. Y insisto, no hablo solamente del idioma, que también, ¿vale? Capacitar a un equipo de conducir un test en remoto es per se un proyecto previo. En este caso teníamos que tener la certeza de que el equipo que iba a hablar con los usuarios y que iba a comunicarse con los usuarios, porque nosotros desgraciadamente en inglés no lo podíamos hacer, porque los usuarios no hablaban en inglés, entonces capacitar al equipo que en su idioma nativo iba a hablar con los usuarios es un proyecto per se. Es decir, no es un mero trámite, ¿de acuerdo? Y no es fundamental utilizar las herramientas que los usuarios ya conocen. Es el ejemplo que os he puesto de la Excel. Cuantas menos barreras les pongamos a los usuarios, mejor, porque así, primero, van a tener menos miedo, van a tener menos resistencia a enfrentarse a participar en el test y van a participar de manera más proactiva. Porque si no, van a perder su tiempo y sus energías descubriendo una herramienta que no conocen y que a lo mejor dicen, y si pulso aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mejor no pulso porque, oye, no sea que esto explote. Porque no nos olvidemos, cuando yo estoy hablando de usuarios, o estoy hablando de personas que tienen sus negocios.
y que les importa su negocio y saben de su negocio. Y no saben nada, ni tienen por qué saber ni de diseño, ni de usabilidad, ni de experiencia de usuario, ni de research, ni de testing, ni nada de esto. Es gente que manda PowerPoints con tontadas en los grupos de WhatsApp, es decir, gente normal y corriente. ¿De acuerdo? Y luego, un usuario que responde es un usuario feliz. Sí, a mí qué más me da que sean usuarios felices, ¿no? Pues mira, solamente me interesa por una cuestión. Porque todos los usuarios a los que se les pregunta, oye, vamos a hacer esto, ¿a ti te gusta o no te gusta? Dame tu opinión. Generalmente nadie les pregunta antes. Nadie les pregunta. Y se encuentran con productos digitales que alguien ha decidido por ellos. En el ámbito del B2B es una cosa absolutamente habitual. Nadie les ha preguntado. Entonces, es gente absolutamente agradecida. Y es gente que automáticamente nos va a ayudar un montón para diseñar ese tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque sienten que alguien se preocupa por lo que necesitan. Es una cosa bien sencilla. ¿De acuerdo? Como ahora está contaros que tenemos más tipos de testing a nuestra disposición para poder confrontar, conocer y validar las expectativas, reacciones y comportamiento de los usuarios. Yo os he contado aquí el benchmarking y el user journey test, son los dos tipos de test que os he contado aquí, pero tenemos think aloud test, que es un test, digamos, el test estrella en el que observamos a usuarios realizando tareas en interfaces web o en aplicaciones web y así descubrimos cuáles son las barreras y cuáles son los momentos de dificultad por los que pasan para poder solventarlos. ¿Vale? Claro, un think aloud test, un test de este tipo, al final terminas con una Excel de este tipo, una Excel infame e infumable con montones de datos que tienes que llevar a cualitativo para poder tomar decisiones. Aquí pues este es momento de desarrollando un test con usuarios, con un cliente, pues con una aplicación móvil que hacíamos cosas de este tipo. Pues marcar en la mesa donde se pone el móvil para que la cámara siempre enfoque a la pantalla del móvil y no se nos pierda, cosas de ese tipo. ¿Vale? Pero hay más tipos de test. El tree test o el test de árbol es un test que puede ser cualitativo o cuantitativo, me puede devolver ambos tipos de resultados, ambos tipos de datos, que en este caso nos sirvió para organizar en nuestro cliente, en una aplicación móvil de entorno financiero, la arquitectura de la información, para validar en qué medida las secciones y subsecciones de las que iba a constar la aplicación web eran eficientes o no. Es decir, los usuarios sabían moverse por la aplicación para poder llegar a las pantallas que tenían que hacer, pues que si la transferencia, que si ver un saldo, que si contratar una hipoteca, que si lo que fuera. Y aquí os puedo contar pues cosas, que esto se ve aquí. Aquí arriba, fijaros, tarea que le proponíamos al usuario. Realizaste varias compras online con tu tarjeta la semana pasada y quieres comprobar que aparecen los registros correctamente, es decir, que aparece que te han cobrado, ¿no?, lo que has pagado con la tarjeta. Oye, pues un 56% no sabía llegar a la pantalla de su aplicación financiera en la que te venían los apuntes bancarios. ¿Significa que somos todos tontos? No. Significa que el diseño es franca y manifiestamente mejorable, sin más. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese hecho esto? Que hubiese salido de producción una aplicación en la que el 56% de los usuarios, yo me atrevo a decir, hubieran tenido dificultades para llegar a ver una lista de apuntes, sin más. Y eso, en términos prácticos, pues es un pequeño desastre, o un pequeño gran desastre. Esto lo podemos evitar manejando el tipo de testing. O las inceptions, que son, en fin, formatos de research en los que en este caso lo hicimos con un cliente para, digamos, conceptualizar proyectos, o grupos de enfoque, que esto no lo hemos inventado los de Internet, esto lo digo siempre, los de Internet no hemos inventado los grupos de enfoque, los focus group, esto décadas lleva la gente de marketing haciendo esto y la gente de producto, pero lo podemos utilizar para conceptualizar productos digitales. Una aplicación web, una aplicación móvil es un producto digital,
lo podemos utilizar exactamente igual para obtener esos findings que nos ayudan a diseñar un mejor producto o un producto más alineado con las expectativas de los futuros usuarios o de los clientes. ¿De acuerdo? O las entrevistas en profundidad. Este fue divertidísimo, porque esto es un proyecto de una gente que se dedica a vender sistemas de ventilación por Internet. Claro, nadie se compra por Internet un sistema de ventilación, como podéis imaginaros. Pero sí, como decía antes Ricardo, hay gente que pregunta por, oye, a mí me interesa esta tecnología o tengo que ventilar un hospital. O soy un distribuidor y quiero conocer los precios y se generan leads. Y entonces nos recorrimos, hace 2 veranos, los polígonos de media Cataluña, polígonos industriales, haciendo entrevistas a gente que trabajaba en unos ámbitos muy determinados, evidentemente. ¿Para qué? Pues para conocer una serie de realidades que nos permitían entender y comprender a los usuarios de ese tipo de mercado. Y hay herramientas que nos permiten, de una serie de observaciones bien, vastas y extensas, hacer abstracciones y tener datos, digamos, en fin, sin paja, con todo chicha, ¿vale? Esto es el research. Esto es lo que venía a contaros. Yo creo que no me he extendido demasiado. Soy todo vuestro para que me preguntéis lo que os apetezca. Si es que alguien me quiere preguntar algo, claro. Que yo os diría que preguntéis algo, porque ya que hemos venido, pues... Casi de lo que queráis, de testing o de lo que sea. Ese proyecto que han hecho del B2B y el testing... Hola, Daniel. Espera, que están preguntando aquí, pero que no se oye. Vale, perdona. Ahora preguntas tú. Sí, el testing ya había una aplicación, se probó a ver cómo funcionaba para mejorarla, o se hizo el test primero. El del B2B es una aplicación que existe y es una aplicación que se va a rediseñar. Es una enorme multinacional, entonces digamos que la decisión de rediseñar está tomada y se va a rediseñar sí o sí, independientemente de otras circunstancias. Pero se decide también que, hombre, pues ya que vamos a hacerlo sí o sí, vamos a intentar hacerlo de la forma más eficiente posible. Con lo cual, el testing se hace sobre nuevos diseños que se proponen, para asegurar que lo que se rediseñe, pues en fin, esté lo más alineado posible con las necesidades de los usuarios, que lo van a manejar después, porque son aplicaciones, digamos, de uso diario de los usuarios, no son aplicaciones de uso ocioso, no es la web de Zara que yo entro de vez en cuando, sino que es una web con la que yo trabajo. Entonces, claro, son usuarios que están muy motivados en ese sentido, porque lo que quieren es comodidad, y saben muy bien, y sobre todo saben muy bien lo que no les gusta y saben muy bien lo que no les funciona. Eso lo saben muy bien, porque lo sufren todos los días. Ese es el contexto. Y desde tu punto de vista, siguiendo con eso, ¿sería mejor haber hecho el testing antes de hacer las maquetaciones de diseño o como lo habéis hecho después de hacer los diseños? Considera que el diseño que se hizo es un diseño muy conceptual, eran wireframes, no eran ni siquiera, no era una aplicación de verdad. Entonces lo que nosotros les mandábamos eran Excels con prototipos en las Excels y les decíamos, mira, así será la pantalla de no sé qué. ¿Dónde harías para hacer no sé qué cosa? ¿Y qué harías para pedirte información de no sé cuál? Eran, digamos, simulaciones, no eran pantallas finales, ni aplicaciones, ni nada por el estilo. ¿Sí vas a preguntar por allá, Fernando? Sí, Daniel, hola. Buenas. Querías saber de qué manera está afectando la navegación principalmente desde móviles, porque estamos viendo cómo Amazon se está adaptando en la parte móvil y cómo cada vez tiene menos que ver cómo se estructura la navegación, la arquitectura de información, etcétera, que se lleva desde la versión de sobremesa a la versión móvil, hasta el punto de visto páginas que la versión de sobremesa del listado de productos sí que tiene el listado de productos y que la versión mobile ya directamente no hay más contenido que navegación, porque como todavía no está claro lo que el usuario quiere, de hacer Amazon es facilitarte que llegue lo antes posible a esa subcategoría o subcategoría de producto en donde realmente ya puedes empezar a seleccionar el producto que quieres. Pero veo cada vez una creciente distancia mayor que el responsive simplemente no va a dar la respuesta. Yo no sé si es una pregunta o estoy de acuerdo contigo, quiero decir. Sí. Están cambiando cada vez más esos escenarios de trabajo. Es que eso que tú has descrito no es sino la
la consecuencia absolutamente inexcusable de adaptar de una manera racional lo que tenemos en escritorio a lo que podemos enseñar en mobile, por una cuestión física, de espacio. Entonces, si yo en escritorio tengo sitio para enseñar, en lo que hemos considerado hasta ahora escritorio, tengo sitio para enseñar navegación y producto en un listado, hago eso, evidentemente hago eso. Pero en un móvil no tengo ese espacio disponible, con lo cual en Amazon se han dado cuenta que es mucho más útil. Oye, mira, no te voy a poner anuncios por el camino porque es estrecho, entonces te dejo el camino libre, es decir, solo te enseño navegación y cuando ya tú decidas que está donde quieres que está, te enseño el producto. Es que es inexcusable. Y eso además, estoy muy de acuerdo y te aplaudo, porque es una muestra más de que Responsive está suponiendo un coste de oportunidad terrible para los e-commerce. Y yo me atrevería a decir que le podríamos hasta poner apellido en euros. Es un coste de oportunidad porque la tecnología Responsive, para quien no lo tenga del todo claro, es, digamos, la adaptación técnica de lo que tenemos en la versión de escritorio del ordenador convencional al teléfono móvil, ¿no? A la pantalla pequeña. Eso supone que eso no es un rediseño para móvil, sino que es una mera adaptación de lo que ya hay en desktop. Y en entorno móvil no tenemos por qué necesitar lo mismo de lo que tenemos en desktop, porque el teléfono es más pequeño, generalmente más pequeño, porque lo usamos de otra manera. Bueno, son dos razones más que evidentes, ¿no? Y porque la velocidad de conexión es diferente, en fin, ese tipo no necesitamos lo mismo, y hasta ahora con Responsive estamos dando lo mismo. Adaptado, sí, pero estamos dando lo mismo y quizá no es necesario. Entonces, ofrecer navegación en lugar de contenidos en los listados me parece la consecuencia que no puede ser otra, ¿vale? Sí.